Hola traders, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Binary Teach. En este episodio vamos a abordar un tema bastante recurrente entre los aspirantes a traders. Es usual que cuando nos encontramos en nuestra etapa de estudio, queremos saber y conocer todas las estrategias posibles, todos los conceptos y todas las técnicas relacionadas al trading, todas las formas de operar y las formas de analizar el mercado que existen. Internet se encuentra lleno de toda esta información, pero cuando nosotros consumimos toda esta información en grandes cantidades, podemos presentar un problema. Podemos tener una sobrecarga informativa. La sobrecarga informativa ocurre cuando la cantidad o la intensidad de la información exceden la capacidad limitada de procesamiento de una persona, lo que puede provocar efectos disfuncionales. Cuando una persona presenta sobrecarga informativa, puede padecer de diversos síntomas, como lo serían, por ejemplo, el estrés, el trabajo ineficiente, retraso al tomar decisiones, pérdida del control sobre la información, falta de perspectiva general, confusión, ansiedad, tensión cognitiva, desmotivación e incluso parálisis por análisis. En fin, podemos aquí seguir hablando de estos efectos negativos, pero creo que ya te diste cuenta que la sobrecarga informativa nos puede afectar demasiado. En la vida cotidiana podemos observar el aumento de infoxicación, que es lo mismo a la sobrecarga informativa, ya que muchas personas tienen un afán por fotografiarlo o por escribirlo todo. Estamos constantemente en comunicación, intercambiando ideas gracias a las redes sociales como Instagram, Facebook o WhatsApp, y esto expone a cada persona a una gran cantidad de información para analizar. Podemos ver que estamos constantemente bombardeados por una gran cantidad de información en nuestra vida cotidiana, y de igual manera en el trading podemos llegar a tener esta saturación informativa. Cuando empezamos, estamos emocionados por embarcarnos en el mundo del trading, por lo que devoramos grandes cantidades de información, con el objetivo así de mejorar cada uno de nuestros análisis para hacer mejores estrategias, para obtener mejores resultados. Pero este exceso de información nos lleva a la parálisis al momento de enfrentarnos a los cambios del mercado. Me han comentado muchos compañeros, tanto aquí en YouTube como en las redes sociales, que ya tienen un buen conocimiento teórico, pero sin embargo, al momento de estar frente al gráfico, todo se les olvida. Ya no saben qué estrategia aplicar, ni saben cómo interpretar la información que el mercado les está dando. Sufren de parálisis al momento de analizar. Y una gran cantidad de estas personas, al encontrarse paralizadas sin poder hacer un buen análisis, terminan operando sin ningún fundamento. Y a consecuencia de esto, terminan perdiendo dinero. Ahora ya sabes qué es esto de la sobrecarga informativa, también conocida como infoxicación. ¿A ti te ha pasado algo así? ¿Has experimentado esto? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Y es que basta con hacer una búsqueda rápida en Google o en YouTube para encontrarte cientos de patrones de velas, cientos de figuras chartistas, cientos de estrategias e indicadores, cantidades enormes de bots y de plantillas que te ofrecen diferentes oportunidades para operar. También podemos encontrarnos diferentes formas de analizar, como lo sería el análisis técnico, el análisis institucional, los conceptos de smart money, trading con volumen o también análisis con las noticias. Es demasiada información y esto no solo llega a afectar tu psicotrading, sino que también llega a afectar tu forma de avanzar. Por ejemplo, yo durante mi desarrollo como trader, cuando era Jim chiquito, pasé meses probando diferentes indicadores, diferentes plantillas y diferentes bots. Claro, soy culpable de buscar caminos fáciles para obtener beneficios rápidos. Y como tú podrás imaginarlo muy bien, esas decisiones no me llevaron a ningún lado. Únicamente me llevaron a perder tiempo y dinero. Así como yo, hay muchas otras personas que pasan por lo mismo. Pierden tiempo valioso buscando el santo grial donde en realidad no existe nada de eso. Y lo más probable es que solo terminemos siendo estafados. No lo malinterpreten. El conocimiento es poder. Mientras más conocimiento tenemos, más herramientas podemos utilizar. Y a consecuencia, mejor vamos a aprovechar la información que el mercado nos da. Sin embargo, hay conocimientos que pueden llegar a ser contradictorios. Y no porque estén mal, sino porque simplemente son estrategias o formas de ver el mercado donde se busca información distinta para leer.
Y al no tener claro qué es lo que vamos a operar en el mercado, terminamos cayendo en la incertidumbre y en la duda. Y al final no terminamos operando nada bueno. O bien terminamos mezclando los diferentes conceptos y terminamos cometiendo errores. En este momento tengo un recuerdo presente en mi memoria. Y es que cuando yo estaba empezando todo esto, hubo un tiempo en el cual me levantaba muy temprano, madrugaba para poder operar en la sesión de Londres y así poder aprovechar mejor el mercado. Pero me sentaba por horas y horas en el gráfico y sentía que el mercado no ofrecía ninguna oportunidad. No entendía lo que estaba pasando, así que me regresaba a dormir. Más tarde analizaban el traslape de Nueva York y Londres y lo mismo, sentía que el mercado no me ofrecía nada bueno. Dentro de mi mente pensaba, ok, hoy el mercado no está bien. Y al siguiente día, de nuevo, hoy el mercado no está bien. Y al siguiente día, lo mismo. Pero en realidad lo que pasaba es que no sabía qué hacer con lo que el mercado me mostraba. Y es que de tanta información que tenía en mi cerebro, no terminaba aplicando nada. Porque cuando el mercado me lo mostraba, no recordaba qué es lo que debía hacer. Para explicarlo mejor, te pongo un ejemplo sencillo. Quizá en la mañana yo me levantaba pensando que iba a operar velas envolventes y estrellas. Y al empezar el análisis, el mercado me mostraba doble techos, agotamientos y retrocesos a la EMA. Pero claro, yo no operaba esto. Y cuando finalmente aparecía una envolvente o una estrella, tampoco lo operaba porque ya había cambiado mi mentalidad y estaba buscando operar doble techos y agotamientos. Pero eso no es nada comparado con el siguiente problema. Habían ocasiones donde el gráfico me mostraba claramente una vela envolvente, claramente un doble techo, pero entre tantas estrategias que tenía guardadas en mi mente, no terminaba operando nada, y las oportunidades se desaparecían como agua entre los dedos. La sobrecarga informativa se hacía presente y me paralizaba en mis análisis, llegando a afectarme al grado que incluso olvidaba cómo detectar cosas tan sencillas como lo sería una tendencia, unos soportes o resistencias. Como algunos compañeros me comentaban, se puede resumir simplemente en quedarse en blanco ante el gráfico. Ahora ya te he puesto en contexto, ya sabes qué es la sobrecarga informativa y ya sabes cómo puede afectarte y también ya te he contado anécdotas sobre cómo llegó a afectarme a mí. Si quieres verlo de una forma sencilla, te lo explico así. Tú tienes ya todo el conocimiento necesario, ya estudiaste, ya tomaste apuntes y ya sabes que sabes bastante. Pero cuando estás ante un gráfico, tu mente solo se queda en blanco. No te acuerdas de nada de lo que has estudiado. Así que, ¿qué podemos hacer para evitar caer en este síndrome de la sobrecarga informativa? Pues en primer lugar, vamos a definir un estilo de trading. Ya tienes diferentes conocimientos teóricos, ya conoces diferentes estrategias, entonces ahora lo que debes de hacer es definir qué es lo que quieres operar. Ya que obviamente como estamos empezando no vamos a poder operar todo lo que el mercado nos ofrezca y no vamos a poder operar todas las estrategias que conozcamos, porque obviamente se nos va a hacer complicado recordarlas cada una de ellas y aplicarlas. Por ejemplo, Jim Chiquito quería operar velas envolventes y estrellas. Entonces, en ese momento, yo ya tenía definido mi estilo de trading. Solo me hacía falta filtrar la información necesaria que estuviera relacionada a mi forma de operar esas estrategias. Y esa es la clave, filtrar la información necesaria. En este ejemplo que te doy, donde yo buscaba operar envolventes y estrellas, no me servía de nada el Fibonacci, no me servía el volumen, no me servían los indicadores como el cruce de EMAs o demás cosas. Lo que me servía era identificar soportes y resistencias e identificar las tendencias. Y si podía reconocer un par de estructuras como un doble techo o un doble suelo, pues excelente. Esa era la información más importante a la que le debía de prestar atención en ese momento. Sé que parecen pocas cosas, pero en realidad tiene su complejidad. Por ejemplo, distinguir entre tendencias muy fuertes y tendencias débiles, o bien distinguir entre soportes y resistencias fuertes o débiles. Sin embargo, filtrando ya la información que necesitaba para mi estilo de trading, podía quitarme de encima todo ese exceso de información que solo me ralentizaba al momento de operar. Por ejemplo, no me interesaba encontrar velas de agotamiento, encontrar dojis, encontrar pin bars, no me interesaba encontrar un hombro cabeza a hombro, no me interesaba nada de eso. Lo único que me interesaba para poder aplicar correctamente mi estrategia era encontrar una tendencia y poder identificar algún que otro soporte y resistencia. Creo que ya tenemos claro ese ejemplo. Entonces, una vez filtrada la información relevante para tu estilo de trading, debes ponerlo a prueba.
Tienes que ver qué cosas te sirven y así dejarlas en tus análisis, y tienes que ver qué cosas te complican el análisis y quitarlas o reemplazarlas. Esto no es algo que se pueda hacer con facilidad en un día. Esto lleva su tiempo. Pero si logramos superar esta prueba, podemos avanzar al siguiente paso, que consiste en fortalecer nuestra experiencia. Te pongo un ejemplo de esto que acabo de mencionar. De toda la innumerable información que Jim Chiquito tenía en su cabeza, lo único que necesitaba para tener un par de operativas exitosas en su sesión del día era identificar una tendencia, identificar un retroceso, y que ese retroceso terminara en formato de una envolvente o una estrella, y mucho mejor si teníamos el apoyo de un soporte o resistencia. Es una estrategia muy sencilla de aplicar, pero no es algo que aparezca a cada rato en el mercado. Lleva tiempo encontrar algo así. Quizá en una sesión de 3 horas podría encontrar solo 2 o 3 oportunidades. Es tardado, sí, pero es algo fácil de identificar. Claro que con el tiempo nosotros podemos agregar más estrategias, pero con la mente ya más en calma y con una base sólida de dónde partir. Todo esto que te acabo de mencionar sobre filtrar la información que tienes en tu mente no es algo que podamos hacerlo solo pensándolo. Es mucho mejor si lo anotamos todo, ya que tenemos tanta información en la cabeza que es necesario plasmarla en un papel. Uno de los ejercicios que yo hacía en ese entonces era anotar todo lo que sabía en una hoja, y no necesitaba anotar grandes cosas, solamente anotaba los títulos de toda la información que tenía en mi mente. Ya que tenía toda esa información plasmada en una hoja, podía seleccionar qué estrategias iba a utilizar y qué información me iba a ser útil para aplicar esas estrategias. Obviamente no es que yo fuera a olvidar o a sacar de mi mente toda la demás información que no me serviría por arte de magia. Pero de alguna manera u otra, cuando me encontraba frente al gráfico, me enfocaba solo en lo necesario para poder operar mis estrategias seleccionadas. Lo voy a explicar de otra manera para que lo podamos entender mejor. Imagina que tienes una computadora o un teléfono con muchas aplicaciones abiertas. Cada aplicación representa una parte de la teoría que conocemos, o una estrategia o un indicador. Entre más aplicaciones abiertas tengamos, la computadora o el teléfono se satura y se pone lento. Por ejemplo, intentas abrir una carpeta y tarda varios segundos en reaccionar. Así pasa con nuestra mente y la sobreinformación. Cuando esto nos ocurre, ¿qué hacemos en la computadora o teléfono? Sé que algún gracioso me va a decir, me compro una nueva y con más capacidad, pero eso no se puede hacer en nuestro cerebro. Así que imaginemos que no podemos cambiar de computadora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es cerrar todas esas aplicaciones que no nos sirven y dejamos unas cuantas abiertas, las que nos dan más confianza y las que conocemos mejor, es decir, las que podemos aprovechar de mejor manera. De esa forma aligeramos la carga de la computadora, haciendo que vuelva a reaccionar más rápido a las órdenes que nosotros le damos. Esto es básicamente lo mismo que vamos a hacer cuando filtramos la información necesaria. Vamos a cerrar todas esas aplicaciones que no necesitamos y nos vamos a enfocar en lo que mejor conocemos y entendemos, y vamos a aprovechar esas herramientas a nuestro favor. El trading es bastante complejo, así que lo más probable es que no veas resultados inmediatamente, ya que tienes que ganar experiencia, y la única forma de ganar experiencia es operando, cometiendo errores y aprendiendo de cada uno de esos errores que cometamos. Así que es necesario practicar. Una vez que ya tengamos filtrada la información que vamos a utilizar, podemos aplicar alguna técnica para reforzar nuestro aprendizaje práctico. ¿Y en qué consiste esto? Pues mira, si estuviéramos fuera del enfoque del trading, por ejemplo, si estuviéramos estudiando en la escuela o aprendiendo a hacer una actividad, por ejemplo, a cocinar, pues podríamos hacer resúmenes o mapas conceptuales después de realizar una práctica o después de aprender algo nuevo. Esto no solo refuerza nuestro conocimiento, sino que también nos proporciona un recurso fácil de utilizar para estudiar en un futuro. Ahora, si enfocamos esto en el trading, lo que podemos hacer, y que yo te recomiendo encarecidamente que hagas, es que lleves tu bitácora. Toma capturas de tus operativas y anota los análisis. Anota tus emociones y cómo reaccionaste ante la situación del mercado. Prácticamente lo que haces en este caso es crear un resumen o un ensayo sobre tu sesión de trading, destacando lo bueno y lo malo y concluyendo en el aprendizaje que obtuviste durante tu sesión.
De esta forma ganas más experiencia porque refuerzas la práctica, también detectas fallos y los evitas en el futuro, o bien refuerzas las debilidades que tengas y también detectas situaciones donde mejores resultados obtienes para así poderlos aprovechar en el futuro. En resumen, pules la estrategia que estás utilizando. Muy bien, trader, sé que el concepto detrás de todo esto es bastante sencillo, pero para terminar con este podcast vamos a sacar las conclusiones finales. La sobrecarga informativa consiste en tener demasiada información teórica en nuestra mente, lo cual ocasiona que nos quedemos en blanco y paralizados frente a un gráfico, y en el peor de los casos nos lleva a tomar malas decisiones y perder operativas. Para salir de este síndrome, lo que vamos a hacer es filtrar la información que vamos a usar, seleccionando de esta manera unas cuantas estrategias, las que mejor conozcamos, y a partir de esto vamos a filtrar toda la información que sea relevante para aplicar esas estrategias, y vamos a descartar toda esa información que esté de más. Podemos hacer un listado sobre las cosas a las que les vamos a poner atención en el gráfico y de esa forma, cuando nos sentemos a ver la pantalla y nos quedemos en blanco, lo que tenemos que hacer es repasar nuestra lista y nos vamos a enfocar nuevamente en el gráfico y en nuestra estrategia. Y por último, vamos a poner a prueba nuestra estrategia, tomando los apuntes necesarios en nuestra bitácora para así reforzar nuestro aprendizaje práctico, detectando nuestros fallos y nuestras fortalezas. Lo más probable es que no veamos resultados inmediatos, pero nos estamos encaminando ya en la dirección correcta. Y conforme vayamos ganando más experiencia, iremos mejorando nuestros análisis sin quedarnos paralizados por la saturación de información en nuestra mente. Por último, trader, debo mencionarte que hay ocasiones donde nos podemos olvidar de lo aprendido a causa del estrés. Nos podemos quedar en blanco o paralizados sin saber qué hacer por culpa del miedo. Y en esta ocasión no va a ser por exceso de información, sino que va a ser por un exceso de estrés. Pero esto es algo que vamos a estar tratando en un próximo episodio. Bueno, traders, ahora sí damos por concluido este capítulo de los podcasts de Binary Teach. Por favor, déjenme saber en los comentarios si tú pasaste por estas situaciones y cómo es que lograste superarlo, o si todavía te encuentras pasando por algo así y si intentarás aplicar lo que explicamos aquí. De la misma forma, si tienes alguna duda o alguna sugerencia sobre un tema a tratar en próximos podcasts o clases, puedes dejármela en los comentarios, que yo lo voy a estar leyendo. Gracias, trader, por el apoyo y por quedarte hasta el final de este podcast. Me despido enviándote un fuerte abrazo y esperando que todo lo que hemos hablado aquí sea de ayuda para que puedas superar los retos que tienes actualmente. Bueno, trader, cuídate, nos vemos.